Déjenme más que inicie aquí. Listo. Ok, bueno, vamos a ver el día de hoy lo que son los modelos lineales, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es un modelo? O sea, cuando nos referimos al término de modelado o de la representación mediante un modelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un modelo matemático es una representación, ¿sí?, en términos de ecuaciones, funciones, condiciones, ¿sí?, de un problema aplicado. Entonces, los problemas físicos, muchachos, en un contexto físico, pues obedecen ciertas reglas y leyes, sí, de la física. Las leyes de Kirchhoff para sistemas de corriente alterna, tenemos las leyes del movimiento continuo uniforme para partículas que se mueven, ¿sí? Básicamente todos los sistemas físicos que nosotros encontremos pues van a obedecer a ciertas leyes físicas, ¿sí?, de acuerdo al contexto en el cual se realicen. Entonces, estas leyes físicas nosotros las vamos a poder representar mediante ecuaciones, ¿sí?, y las condiciones específicas de un sistema las vamos a poder representar mediante condiciones iniciales o condiciones de frontera, según sea el caso, ¿sí? ¿A qué me refiero con las condiciones específicas de un sistema? Bueno, que si tenemos una pelota y la pelota la aventamos desde una altura de 3 metros, que si tenemos un circuito eléctrico y el circuito eléctrico tiene ciertas componentes y su corriente inicial es 0, que si tenemos una población y la población inicial empieza con cierto número de personas, ¿sí? Estas son las condiciones específicas del problema. Entonces, de acuerdo al modelado que vamos a estar realizando, vamos a tener una ecuación que representa cada tipo de problema, pero vamos a tener que las condiciones iniciales o las condiciones de frontera pues van a obedecer a cada situación específica, ¿ok? Entonces, lo que se busca al hacer un modelado matemático pues es precisamente poder representar mediante ecuaciones y sus condiciones ciertos problemas aplicados. Y en este caso, pues estamos buscando que esas condiciones que nosotros utilicemos y esas ecuaciones, pues correspondan a lo que son las ecuaciones diferenciales, en este caso, ordinarias, ¿sí? Entonces, existen distintos tipos de modelos, como vamos a ver aquí. Vamos a tener los modelos lineales y vamos a tener los modelos no lineales. Los modelos lineales pues van a ser aquellos que precisamente, ¿sí?, tengan o incluyan a la variable dependiente, modelos lineales, voy a poner aquí, lineales, van a ser aquellos modelos en donde la variable dependiente pues esté en términos lineales, ¿sí? Entonces vamos a poder tener aquí este primer ejemplo, vamos a tener, no sé, dy en dt es igual a t menos t0 por y, ¿sí? O sea, al final vamos a tener distintas maneras de representarlo, pero la idea es que la variable dependiente se presente de forma lineal, ¿ok? Entonces, vamos a tener también los modelos no lineales que, pues como su nombre lo dice, van a ser aquellos en donde la variable dependiente no esté elevada a la potencia 1, ¿sí? Hablando de modelos lineales, vamos a ver los más, pues los más típicos, ¿sí? Existen varios, pero vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos se conoce como el problema de crecimiento y decaimiento. Crecimiento y decaimiento. ¿Sí? Este problema lo que busca representar es cómo crece o decrece, ¿sí?, la cantidad de ciertos elementos.
Generalmente se utiliza para poblaciones, pero no nada más para poblaciones de personas o de animales. Por ejemplo, en los cultivos de bacterias, pues también es muy importante saber qué tanto crece o qué tanto decrece su cultivo, ¿sí? Puede ser incluso cultivo de vegetales, puede ser bueno, crecimiento poblacional, crecimiento de poblaciones de animales, ¿sí? Entonces, todo aquello cuya cantidad varíe respecto al tiempo, lo vamos a estar estudiando con este modelo. Entonces, bien. En este caso, el modelo que va a representar el crecimiento o el decaimiento poblacional es el siguiente. Vamos a tener dx en dt es igual a k por x, con la condición de x0 x de t0 es igual a x0. ¿Qué significa este modelo? O sea, ¿qué es lo que nos está representando? Bueno, aquí nos está diciendo que la población, que en este caso la población está dada por la variable x, población, ¿sí? Esta población está variando en el tiempo. Conforme el tiempo va avanzando, pues puede que la población aumente o puede que la población disminuya, ¿sí? Ahora, en este caso se considera que la población es proporcional a una constante. Esta constante se llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Y está dada por el valor de K. Constante proporcionalidad. El valor de esta constante se puede determinar a partir del valor inicial, ¿sí? Utilizando una medición posterior. Es decir, nosotros sabemos, según la condición inicial que tenemos aquí, esta condición nos dice cuál es la población inicial. ¿Sí? Entonces, en un tiempo inicial conocemos la población inicial. Si nosotros hacemos una medición posterior de la población, por ejemplo, vamos a suponer que la población inicial pues es con t igual a 0, ¿no? Y vamos a suponer que medimos la población de, no sé, de bacterias 2 horas después. Entonces, con esa medición posterior, nosotros vamos a poder encontrar la constante de proporcionalidad y entonces el modelo va a representar un estimado de cómo es que va a crecer la población de bacterias bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, para encontrar la constante de proporcionalidad, necesitamos una medición posterior. Para resolver el sistema, únicamente necesitamos la condición inicial, que es la del tiempo igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de este caso. Vamos a tener precisamente un problema de crecimiento bacterial. Y el problema dice lo siguiente. Tenemos un cultivo que inicialmente tiene una cantidad P0 de bacterias. ¿Sí? En T igual a 1 hora, ¿sí? O sea, después de 1 hora, la cantidad de bacterias es de 3 medios de P0, ¿sí? La tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el tiempo. Entonces, PT es, la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias en el tiempo, ¿sí? Y lo que queremos encontrar es en cuánto tiempo la cantidad inicial se triplica. ¿Sale? Entonces, pues en este caso ya vimos que tenemos un problema de crecimiento, ¿sí? Tenemos una cantidad inicial en una población de bacterias y queremos ver cómo va cambiando esta en el tiempo.
Y este cambio en el tiempo, o sea, o este aumento de la población, pues lo que queremos hacer es encontrar un modelo que lo represente para poder determinar en cuánto tiempo se va a triplicar, ¿sí? Sabemos que en este caso es un problema de crecimiento porque después de que el tiempo pasa, la cantidad de bacterias aumenta. Si la cantidad de bacterias disminuyera, pues tendríamos un problema del decaimiento, ¿sí? Estos son datos que tenemos que ir identificando para que vayan cuadrando con nuestro resultado. O sea, si yo lo que quiero es triplicar la cantidad inicial de bacterias, pues evidentemente va a tener que ir pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo planteamos. En este caso, pues vamos a utilizar la ecuación que ya conocemos, ¿sí? Si quieren nada más para que cuadre con la notación que se está utilizando aquí en el problema, vamos en vez de X a utilizar la variable P, porque aquí nos están diciendo que P es lo que representa la población de bacterias, ¿sí? Entonces tendríamos la ecuación sería dP en dt es igual a una constante de proporcionalidad por la variable P, que es la variable poblacional. ¿Cuáles van a ser las condiciones de este problema? Bueno, la población inicial de bacterias yo la conozco, es este valor de P, ¿sí? P0, que puede ser cualquier valor. Quiere decir que en el tiempo 0, es decir, cuando iniciamos el problema, la cantidad de bacterias es P0. Y el otro dato que tenemos, pues es precisamente qué sucede cuando el tiempo avanza. Después de 1 hora, la cantidad de bacterias es 3/2 de P0. Tenemos que tener cuidado, muchachos, a la hora de utilizar las unidades, ¿sí? En este caso, pues la única unidad de tiempo que tenemos es horas, ¿sí? Pero si tuviéramos otra unidad de tiempo que se mencionara en el problema de segundos o de lo que sea, pues tendríamos que hacer las conversiones necesarias, ¿sí? No podemos dejar todo con el dato numérico, sino que tenemos que convertirlo a las unidades correspondientes. ¿Bien? Y pues entonces este sería nuestro modelo, o sea, esta sería la ecuación diferencial que tendríamos nosotros que resolver. Y la pregunta que se nos está haciendo aquí es ¿en cuánto tiempo la cantidad inicial se va a triplicar? ¿Sí? Esto es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, pues vamos a ver cómo quedaría nuestra solución, ¿no? Primero que nada, pues al ser esta una ecuación lineal, pues la podemos resolver utilizando el factor de integración, que es un método que ya conocemos, ¿sí? Si escribimos la ecuación de esta manera, podemos identificar que P de t pues va a ser todo lo que acompaña a la variable lineal. Y entonces el factor de integración sería e a la integral de menos k de t, que sería e a menos k t, ¿sí? Luego, según el método, pues multiplicamos toda la ecuación por el factor de integración y el lado izquierdo quedaría como la derivada del producto del factor por la variable lineal. Y el lado derecho se multiplica, pero pues como es 0, sigue siendo 0, ¿no? Luego entonces aquí integramos en ambos lados. Esto es igual a la constante de integración, ¿sí? Y despejamos. Entonces, la función que representa la manera en que esta población crece va a estar dada por esta ecuación, ¿sí? Pero fíjense que todavía no podemos determinar datos específicos de esto, o sea, para este problema, porque todavía tenemos dos constantes a las cuales le tenemos que asignar valor, que es C, la constante de integración, y K, la constante de proporcionalidad. Entonces, para ello, pues vamos a tomar nuestras condiciones, ¿sí? Vamos a tomar nuestras condiciones
y las vamos a evaluar en el resultado que acabamos de obtener, en la solución general de la ecuación, ¿sí? Y para encontrar el valor de cada una de las constantes. Entonces, la primera nos dice que P de 0 es igual a P0, que se refiere a la población inicial, ¿sí? Entonces tenemos que P de 0 va a ser igual a C por E a la K por 0, y esto es igual a P0. Fíjense entonces aquí, si nosotros despejamos nuestra constante C, pues vamos a tener que C es igual a P0. Entonces, la función o el modelo o la ecuación que representa el crecimiento de la población de bacterias va a ser la población inicial por un factor exponencial. Esto quiere decir, muchachos, que nuestras bacterias van a estar creciendo exponencialmente. Entre más tiempo pase, más población va a haber, pero no lineal, o sea, no se va a ir duplicando o triplicando con el tiempo, ¿sí? No cuando pase 1 hora va a ser el doble y luego cuando pasen 2 horas va a ser el triple, no, sino que se va a crecer exponencialmente, ¿sí? Y para saber qué tan rápido va a crecer, necesitamos encontrar el valor de la constante de proporcionalidad K. Y para ello vamos a aplicar la medición posterior, que era lo que les comentaba ahorita. O sea, este dato está dado no con la población inicial del problema, sino con una medición que se hizo un tiempo después de haber iniciado el experimento. Y en este caso, pues tenemos que P de 1 es igual a 3 medios de P0. Entonces vamos a aplicar la condición P de 1 es igual a 3 medios de P0. Esto quiere decir que P de 1 va a ser igual a P0 por E a la K por 1, y esto es igual a 3 medios de P0. ¿Sí? De esta expresión, lo que queremos despejar pues es el valor de K, ¿sí? Entonces vamos a tener que E a la K es igual a 3 medios. Y si nosotros despejamos de aquí, pues vamos a tener que el logaritmo natural de K es igual, perdón, el logaritmo natural de K. Vamos a tener que K es igual al logaritmo natural de 3 medios, ¿sí? Numéricamente, este valor es aproximadamente 0.455. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el valor de K, pues ahora sí podemos escribir la función en su totalidad, ¿sí? Entonces, para este problema, la población de las bacterias crece en el tiempo con una función que depende de la población inicial por un factor exponencial, ¿sí? Y este factor exponencial crece en una proporción de 0.4055. Este es el modelo de mi problema, ¿sí? Es el modelo matemático. O sea, esta expresión me va a permitir a mí predecir, calcular o representar la manera en que la población de bacterias se comporta, ¿sí? Entonces, básicamente eso es un modelo. Ahora, ya que lo obtuve, pues ¿para qué me sirve o para qué lo puedo utilizar? Bueno, pues uno de esos usos es precisamente hacer predicciones, como en este caso, ¿sí? Yo quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar para que la población de bacterias se triplique. Pero también me podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería la población de bacterias después de 5 horas? O cuándo la población va a alcanzar un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, pues todas estas cuestiones, muchachos, se van a resolver a partir del modelo que nosotros hemos establecido. Entonces, para resolver este problema, pues vamos a aplicar entonces esta incógnita, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la población se triplique? En otras palabras, lo que yo quiero resolver es esta ecuación, 0.4055t, es igual a 3 veces P0.
Y de aquí, pues lo que tengo que despejar es precisamente el valor de la variable t. ¿Sí? Ahora estoy resolviendo para el tiempo. Entonces, si nosotros despejamos aquí, pues vamos a tener que e a la 0.4055t es igual a 3. Y para poder despejar la variable t de aquí, pues tengo que aplicar el logaritmo natural, ¿no? 4055t es igual al logaritmo natural de 3. En otras palabras, el tiempo que debe de transcurrir para que la población de bacterias se triplique va a ser el logaritmo natural de 3 entre 0.4055. Y esto me debería de dar aproximadamente, ahí chequenlo ustedes en su calculadora, pero es aproximadamente 2.71 horas. ¿Sí? Quiere decir entonces que después de 2.7 horas, que 0.7 horas, ¿cuánto sería? 0.5 son 7, son como 42 minutos, ¿no? Entonces, después de 2 horas con 42 minutos, la población inicial de bacterias va a ser 3 veces más. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Sí. Esto, muchachos, pues también se puede ver de forma gráfica, ¿sí? Si nosotros tomamos nuestro modelo, que es este que está aquí en negro, y lo graficamos, entonces lo que nos va a dar es una manera visual de ver cómo se está comportando la población, ¿sí? Entonces, en este caso, únicamente necesitamos los ejes positivos, porque pues el tiempo solo es positivo y la población solo va creciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que esta es la variable t y esta es la variable población. O al revés, si lo quieren poner para que se vea un poco más visual. Esta es la variable p, que sería la dependiente, y esta es t, que es la independiente. Nosotros sabemos que en t igual a 0, la población inicial pues tiene un valor dado, ¿sí? No sé exactamente cuánto vale, entonces pues lo voy a colocar aquí. Y nosotros sabemos que, o sea, si nosotros graficamos esto de aquí, ¿sí? En especial esta parte del exponencial, lo que vamos a obtener es una curva exponencial, valga la redundancia, que va a ir creciendo así. Y debe de corresponder que en el tiempo de 2.7 horas, la población sea el triple. ¿Ok? Entonces, así es como más o menos se visualizaría, ¿no? Esto lo pueden poner ustedes en algún programa graficador, en el que ustedes quieran, esta parte. Sí, porque como no conocemos el valor de P0, pues ese lo dejamos arbitrario. Pero si ustedes grafican el exponencial, les va a dar qué tan rápido aumenta esta curva. Y ese es, pues, básicamente cómo se resuelve un problema de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Si se fijan, lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, pues es nada más resolver la ecuación diferencial. Pues, perdón, sí, o sea, es nada más resolver la ecuación diferencial. No es nada de interpretación, ni mucho menos. ¿Sale? Vamos a ver otra aplicación, ¿sí? Vamos a tener también dentro de lo que son los modelos lineales la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley de enfriamiento lo que nos representa es, hay una ley empírica, o sea, de ensayo y error, pues, que es una ley de Newton, de qué tanto se enfría un objeto. Pero para nosotros poder representar esto matemáticamente, utilizamos la siguiente ecuación diferencial, que es la temperatura respecto al tiempo varía proporcional a una constante, ¿sí? Y a la temperatura del medio. Entonces, en este caso, otra vez tenemos una constante de proporcionalidad.
proporcionalidad. Tenemos aquí la temperatura de un objeto, temperatura, y tenemos la temperatura del medio en el cual este objeto se encuentra. ¿Sí? Ahora, en este caso, pues este tipo de problemas corresponden a las leyes de la termodinámica, ¿no? De que la temperatura tiende a alcanzar un punto de equilibrio, ¿sí? Y este punto de equilibrio, pues, se da entre un objeto y aquello con lo que esté en contacto, que normalmente, pues, es el medio ambiente, ¿sí? Pero entonces, si nosotros tenemos un objeto que tenga una temperatura mucho mayor al medio, pues este objeto va a tender a enfriarse, es decir, va a perder calor hasta que su temperatura se nivele con la del medio ambiente. Si nosotros, por el contrario, tenemos una temperatura, tenemos un objeto que esté más frío que el medio ambiente, o sea, con una temperatura menor, entonces lo que se está enfriando no es el objeto, sino el medio ambiente, ¿sí? O sea, el equilibrio térmico se da de manera que el medio ambiente pierde calor para así nivelarse con la temperatura del objeto que está frío. Pero al final, todo esto se va a representar con esta misma ecuación diferencial. Y fíjense ustedes que sigue siendo una ecuación diferencial lineal porque la variable dependiente pues está elevada a la 1. Tanto K como la temperatura del medio son constantes. Aquí la única variable es T y es una variable lineal. Así que pues vamos a ver un problemita para ver cómo se aplica este método. Vamos a tener el siguiente problema. Tenemos un pastel que se retira del horno, sale del horno a una temperatura de 300 grados Fahrenheit. ¿Sí? 3 minutos más tarde, es decir, después de 3 minutos, la temperatura del pastel es de 200 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y lo que se nos pregunta es cuánto tiempo le lleva al pastel enfriarse a la temperatura del medio, que son 70 grados Fahrenheit. Ahora, este problema pues puede parecer un poco básico, si lo quieren ver, ¿sí? Porque pues evidentemente ningún pastelero se va a poner a calcular así con una ecuación cuánto tiempo le lleva a su pastel enfriarse. Pues ¿qué va a hacer el pastelero? Pues estarlo tocando, ¿no? O dejarlo ahí hasta que se enfríe, o sea, dejarlo ahí incluso tiempo de más, aun cuando el pastel ya haya alcanzado la temperatura deseada, ¿sí? Eso es, muchachos, porque se trabaja de manera empírica. Pero imagínense ustedes Bimbo o Altos Hornos de México. ¿Sí? O sea, son empresas que no se pueden dar el lujo de desperdiciar 2 horas nomás para asegurarse de que su producto esté ya a la temperatura deseada, ¿sí? Y también son empresas pues que si pierden ese tiempo, pierden producción, y si no, o sea, o si se adelantan, si no se esperan a que se enfríe el producto lo suficiente, pues el producto puede sufrir alteraciones y perder calidad, lo que igual significa pérdida de ingresos o pérdida de ganancias, ¿sí? Entonces, les digo, aunque este problema sea así como muy sencillo, pues hay que imaginarnos o hay que trasladar esto a ambientes en los que este tipo de cálculos son primordiales para la optimización del buen funcionamiento de un sistema, ¿no? Puede ser una empresa, puede ser, imagínense, por ejemplo, las empresas que trabajan con vidrio, que el vidrio tiene que estar a una temperatura exacta para poderlo manipular, porque si no se quiebra o se deforma. Entonces, pues este tipo de cosas es precisamente para lo que se utiliza. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en este caso vamos a ver cómo lo planteamos. Ya conocemos la ecuación diferencial que vamos a estar resolviendo. Entonces, en este caso tenemos que la diferencial de temperatura respecto al tiempo es igual a una constante de proporcionalidad que no conocemos,
por la temperatura menos la temperatura del medio, que la temperatura del medio pues son los 70 grados, ¿sí? Las condiciones que vamos a utilizar en este problema pues van a ser dos. Vamos a tener nuestra condición inicial que nos dice cuál es la temperatura al empezar el experimento. Y vamos a tener la condición de una medición posterior. Fíjense que en este caso la unidad de tiempo que estamos utilizando son minutos, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado en lo que estemos ahí manejando, ¿vale? Bien. Entonces tenemos aquí pues una ecuación diferencial lineal. La podemos resolver con factor de integración, multiplicando nosotros estos y luego pasando la variable t para el otro lado y haciendo todo lo demás. Pero si no queremos modificar tanto esta ecuación, la podemos resolver utilizando separación de variables, ¿sí? Si nosotros tomamos todo el término que tiene la variable t y lo unimos o lo juntamos pues con el término de su diferencial, pues entonces podemos nosotros separar esta ecuación y tendría la forma de t sobre t menos 70 menos 70 es igual a k de t. Y pues aquí, para poderlo resolver, pues nada más integramos en ambos lados. Esto sería el logaritmo natural de t menos 70 y esto sería k por t más una constante de integración, ¿sí? Si nosotros queremos despejar aquí la variable t, que al final es lo que nos interesa, pues aplicamos una exponencial a ambos lados, ¿no? Tendríamos exponencial aquí, exponencial acá. Y tendríamos entonces t menos 70 es igual a c por e a la kt. Y despejando, vamos a tener que 70 más c por e a la kt es la función que representa cómo se enfría un cuerpo en un ambiente en el que está a 70 grados centígrados. Ahora, en este caso, pues ya tenemos aquí la solución general, ¿sí? Pero no representa todavía mi problema, porque no me dice cuánto vale la variable, perdón, la constante c y la constante k. Y para ello, así como en el problema pasado, pues vamos a aplicar nuestras condiciones. T de 0 es igual a 300, entonces T de 0 sería 70 más c por e a la k por 0, que es igual a 300. Y de aquí vamos a despejar nuestra variable c. ¿Sí? Despejando aquí c, vamos a tener que es igual a 230. Sustituyendo, aquí en la ecuación que encontramos, en la función, tendríamos que la temperatura es igual a 70 más 230 por e a la kt. Y en esta expresión pues aplicamos nuestra segunda condición, la que nos dice que después de 3 minutos la temperatura es igual a 200 grados. Entonces tenemos que t de 3 va a ser 70 más 230 por e a la 3k y esto va a ser igual a 200. Y de aquí pues lo que buscamos es despejar el valor de k, ¿sí? Tendríamos que 200 menos 70 van a ser 130, ¿verdad? Entonces e a la 3k va a ser 130 sobre 230, ¿sí? O es lo mismo que 13 sobre 20, 23, pues. Entonces, aplicando el logaritmo natural en ambos lados, pues vamos a tener que 3k es igual al logaritmo natural de 13 sobre 23. Y k va a ser el logaritmo natural de 13 sobre 23 entre 3. ¿Sí? Que esto numéricamente nos da un aproximado de
punto menos 0.1901. ¿Sí? Si esto lo sustituimos aquí en la expresión que tenemos para la temperatura, pues vamos a tener que la temperatura del pastel la podemos calcular con, bueno, la temperatura del pastel en cualquier tiempo la podemos calcular con 70 más 230 por E a la menos 0.1901 T. Fíjense qué significa aquí lo siguiente. Esta función es también una función exponencial, ¿sí? Este es mi modelo. Entonces, lo que significa aquí el hecho de que el exponencial sea negativo, y el hecho de que el exponencial sea negativo, pues quiere decir que la temperatura va a ir disminuyendo exponencialmente, ¿sí? Y eso tiene sentido, o sea, teníamos un pastel que estaba más caliente que el medio, su temperatura tiene que disminuir hasta nivelarse con el medio en el que está, ¿vale? Y de hecho, pues es precisamente lo que se nos pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la temperatura del pastel sean los 70 grados del medio circundante, ¿no? En otras palabras, 70 más 230 por E a la menos 0.1901 T es igual a 70. Y entonces de aquí, pues lo que buscamos es precisamente despejar el valor de T, ¿sí? ¿Y qué nos quedaría? Bueno, aquí vamos a tener un problema. 230. Si nosotros despejamos aquí el valor de T, pues lo que tenemos, 0.01T es igual a 0. Lo que tenemos es esta expresión. Pero resulta, muchachos, que pues una función exponencial nunca es 0, ¿sí? De hecho, pues es como que parte de su definición, ¿no? Es asintótica respecto a 0, o cuando es negativa, pues va así. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder encontrar esto? Pues aquí vamos a tener como diferentes opciones, ¿sí? Lo que podemos hacer es graficar esta ecuación, así directamente. Podemos graficar esta expresión y ver en qué punto o en qué valor de T pues se aproxima lo suficiente a 0. También podemos calcular el límite y sería dándole valores, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que para que esto se haga 0, pues el valor de T debe de tender a infinito, debe de ser un valor grande. Entonces, pues podemos empezar a darle valores a esta función para ver exactamente en qué punto se acerca lo suficiente a 0, ¿sí? Déjenme ponerles aquí antes de terminar la clase esta parte. Maestra. Y, dígame. Nada más una duda, ¿qué le pasó al 230? Que estaba... Pues como está multiplicando y pasa dividiendo, pues se hace 0 entre 230 y sigue siendo 0. Súper bien, muchas gracias. Les voy a poner aquí, voy a utilizar el GeoGebra, ¿sí? Para ver cómo quedaría la gráfica de esta función. Entonces, nosotros tenemos la función de E a la menos 0.1901 y por T. Vamos a poner aquí. No, esto me lo puso como constante. Listo.
Entonces, esta es la gráfica que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, esta gráfica nos dice qué tanto se va a enfriar nuestro pastel, ¿sí? Respecto al tiempo. Entonces, aquí lo que estamos buscando es... Ah, no es cierto, miento, perdón. No es esta la función que tenemos que poner, es la función original, ¿sí? La de 70 más 230, todo eso. Primero, corrijo aquí. Va a ser 70 más 230 por esto. Y... ¿dónde está? Aquí está. Ajá. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es cuánto tiempo debe de pasar para que la función se nivele. Fíjense cómo aquí ya tiene, o sea, tiene como que cierta constante, ¿sí? O sea, aunque no lo sea, porque en realidad se está acercando asintóticamente al valor de 70. Esta es la temperatura, ¿sí? Entonces, más o menos, pues aquí como por los, ¿qué serían? 30, ¿sí, no? Aquí en medio. Entonces, más o menos a los 30 minutos, la función alcanza una temperatura cercana a los 70 grados del medio. ¿Sí? Pero esto pues es gráficamente, muchachos. O sea, no, les digo, lo podemos hacer numéricamente, tabulando, dándole distintos valores, pero al final esta es una aproximación. ¿Y por qué es una aproximación? Pues porque el equilibrio térmico nunca se alcanza de manera perfecta, ¿sí? O sea, siempre hay ligeras fluctuaciones. Entonces, pues este es un ejemplo de la ecuación de enfriamiento. ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien.